Gloria a Dios. Entonces, bueno, estamos en esta etapa número 2 del discipulado, echando fundamentos, ¿verdad? Estableciendo fundamentos sólidos para nuestra vida, para que podamos resistir todo ataque del maligno, para que nuestra vida esté como una casa que está fundada sobre la roca, que cuando vienen las tempestades, las situaciones, los problemas, se mantiene firme. Amén, porque estamos sobre las rocas. Y en el día de hoy, es decir, hace 2 domingos pasados estábamos hablando de esta primera enseñanza que se nos menciona en Hebreos 6 de los fundamentos, que es el arrepentimiento de obras muertas. Y en las dos clases pasadas estuvimos hablando acerca del arrepentimiento en sí, y hoy vamos a hablar acerca de esas obras muertas. Vamos a ver cuáles son. Yo estoy tratando de darlo lo más detallado posible, hermano, para que se nos grabe en nuestro corazón y realmente esos fundamentos estén bien firmes. Así que vamos a tomarnos los domingos que nos lleve, que sean necesarios, pero que estas enseñanzas queden bien solidificadas en nuestro espíritu. Amén. Entonces, estábamos viendo en Hebreos capítulo 6, aquí realmente es del 1 al 2, donde dice, es decir, este texto en el cual se basa esta segunda etapa de los fundamentos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí el apóstol estaba diciendo precisamente que ya una vez que estos fundamentos están echados, ya no hay que echarlos más, después se va a la perfección. Pero antes de nosotros pasar a la perfección, vamos a tener que echar esos fundamentos, ¿verdad? No podemos enseñar cosas profundas, es decir, cosas demasiado a un nivel muy alto si no tenemos unos fundamentos bien sólidos, porque si no sucede como esa casa, que de pronto se empiezan a cuartear las paredes, empiezan a aparecer grietas, y es porque los fundamentos no están bien puestos. Amén. Entonces, precisamente el primero que se menciona aquí es el arrepentimiento de obras muertas, en el cual estamos ya, este es el tercer domingo que estamos hablando acerca de este tema, y seguiremos en él hasta que esté bien fortalecido en nuestras vidas. Entonces, habíamos hablado de manera general que tenemos estos 3 elementos humanos en el arrepentimiento, y aquí estamos un poco recapitulando para que recordemos y podamos estar ahí bien dándole la continuidad al tema. Aunque si no lo viste, te recomiendo que veas es decir, que veas la serie completa para que lo tengas bien, porque aquí como funciona mejor es con llevar la secuencia por el orden en que lo estamos enseñando. Amén. Entonces vimos que estudiamos las etapas o los 3 elementos que conllevan el arrepentimiento, que son el reconocimiento del pecado con nuestra mente, es decir, con entender el pecado, entender las cosas que estamos haciendo mal, los problemas que tenemos, las grietas, los problemas que tenemos en nuestro carácter, en nuestra vida. Luego, lo que conlleva las emociones, los sentimientos, cuando sentimos tristeza y remordimiento, porque hay personas que saben que hacen las cosas malas, pero se deleitan en ellas. Pero ya cuando hay una obra del Espíritu, no solamente hay un reconocimiento, sino que tenemos un entendimiento. Cuando el Espíritu Santo nos empieza a convencer, empezamos a sentirnos mal por el pecado que cometemos. Y luego no basta, habíamos hablado en la clase pasada, habíamos hecho énfasis en la reconstrucción de la vida, de que no basta con sentirse mal por el pecado. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una actitud, tiene que ponerse en función la voluntad, el libre albedrío que Dios nos ha dado para tomar una decisión y poder dejar atrás el pecado. Y habíamos enseñado que hasta que no se completen las 3 etapas, no estaba completo el arrepentimiento. Algunas personas, es decir, piensan que arrepentimiento es solamente esto, reconocer el pecado, entender que hemos fallado, que estamos haciendo las cosas mal, pero estábamos viendo que luego de reconocer tenemos que confesar, que llamarle por su nombre al pecado. Al pecado hay que llamarlo por el nombre que Dios lo llama, no por el nombre que la sociedad inventa, porque la sociedad, para aliviar la conciencia,
le cambia los nombres a los pecados para que no se suenen tan pecaminosos y para aliviar ese cargo de conciencia, para no sentirnos mal. Pero es todo lo contrario, hay que llamar el pecado por su nombre, confesárselo a Dios. Luego tenemos que dejar, es decir, cambiar nuestra manera de pensar, entender de que la forma en que estábamos viendo las cosas era incorrecta y dar ese giro de 180 grados en nuestra vida, que implica dejar todo lo que nos lleva al pecado, dejar todo lo que nos conduce, lo que nos seduce al pecado y cambiar el rumbo de nuestra vida. Y luego, para que se complete este arrepentimiento, tenemos que levantarnos de ese pecado, salir de esa condición y volvernos a Dios, que es cuando se completa el arrepentimiento. Es decir, hasta que la persona no se vuelve a Dios, no se ha completado el arrepentimiento. Hasta que la persona no lo entiende, lo confiesa, cambia su manera de pensar, deja de pecar y se levanta, se fortalece y comienza a caminar de la mano de Dios. Así que estuvimos aprendiendo de que una persona que solamente confiesa y se siente mal por su pecado, no podemos decir que está arrepentido. El arrepentido es el que ya lo dejó de hacer, el que ya se volvió a Dios y dice, eso era lo que yo hacía antes, eso era lo que yo era antes, pero ahora he sido lavado, he sido transformado y ya tengo una nueva vida en Cristo, de la mano de Dios, para que el enemigo no me tiente a volver a cometerlo. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar vamos a ponerle nombre a ese pecado. Porque en las dos clases anteriores estuvimos hablando del proceso del arrepentimiento de manera general, pero hoy vamos a profundizar en cuáles son esas obras muertas de las cuales tenemos que arrepentirnos. ¿Y por qué vamos a profundizar? Porque precisamente no queremos que estas clases solamente sean para llenarnos nuestra mente de conocimiento, sino que la podamos poner por obra y para que ocurra arrepentimiento en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, aunque es una enseñanza que pertenece a lo que es el fundamento primero que se echa en la fe cristiana, el arrepentimiento es una práctica que vamos a tener que estar practicando toda nuestra vida en la tierra hasta que nos vayamos con Cristo o hasta que Cristo venga. Tenemos que estarlo practicando. ¿Por qué? Porque diariamente todavía tenemos áreas con problemas, todavía tenemos áreas de pecado. Entonces, la enseñanza la tenemos que tener en nuestro fundamento, pero para ponerla por obra, para poderla practicar. Por lo tanto, el objetivo es que tú y yo, cada uno de nosotros, viendo en la palabra de Dios cómo Dios le llama a esos pecados y cuáles son esas obras de las cuales tenemos que reconocer, cambiar de forma de pensar, apartarnos de ellas y volvernos a Dios. En la medida que las conozcamos, nosotros las podamos identificar por el Espíritu Santo y que nosotros podamos realmente poner por obra esto, donde quiera que estemos cada uno de nosotros, podamos llamarlo por su nombre. Entonces dice que una obra, que la palabra que se usa en el griego para señalar esta palabra es ergón, que se relaciona, es decir, aquí me falta una letra, se relacionan nuestras palabras, energía, energizar, es decir, de esta palabra se relaciona la palabra energía, energizar, es decir, que tiene que ver con acción, con las acciones que hacemos y significa una acción, una actividad que se desprende de algo o por alguien, acciones concretas que hacemos y aquí están las causas o la naturaleza por las cuales hacemos estas acciones, dice, por nuestra naturaleza corrompida, a las cuales llamamos obras de la carne, y por nuestra intención de justificarnos delante de Dios, las cuales llamamos obras de la ley. Es decir, que las obras muertas de las cuales tenemos que arrepentirnos, vamos a dividirlas en dos grupos que van a ser las obras de la carne y van a ser las obras de la ley. Entonces, primeramente, las obras de la carne. ¿Qué son estas obras de la carne? Dice que son acciones que nacen de un estado de maldad moral. La Nueva Versión Internacional, es decir, la traducción de la Biblia en Nueva Versión Internacional, utiliza la frase obras de la naturaleza pecaminosa. Es decir, que la carne también se le llama la naturaleza pecaminosa.
Porque estas actividades surgen del elemento pecaminoso en la naturaleza humana. La carne, que la palabra griega es sarx, significa el asiento del pecado en el ser humano, la parte no regenerada o la caída y la más débil de cada persona. ¿Qué significa esto? Eso significa que nosotros como seres humanos, producto del pecado original, producto del pecado de Adán y Eva, como nosotros todos los seres humanos somos descendientes directos o indirectos, es decir, ya indirectos en el sentido de que han pasado muchas generaciones, pero todos salimos de esta pareja de Adán y Eva que pecaron, que desobedecieron. A través del pecado de ellos entró la maldición y entró la muerte, y muchas cosas malas entraron tanto en la tierra como en el ser humano. Y los hijos de Adán y Eva ya nacieron con una naturaleza que no era la misma que Adán y Eva tenían antes de cometer el pecado. Antes de cometer el pecado, Adán y Eva tenían una naturaleza santa y pura. Ellos no tenían malos deseos, no tenían malas intenciones, no eran egoístas, no se les ocurría hacer cosas malas porque no estaba en ellos. Por lo tanto, la ley que Dios le dio a ellos no necesitaban los 10 mandamientos. Ellos no necesitaban que le dijeran, no robarás, no mentirás, no cometerás adulterio, no matarás, porque ellos no tenían esos deseos, no estaba en su naturaleza. El otro día yo ponía un ejemplo y decía, cuando invitamos a una persona a nuestra casa, no se nos ocurre decirle, mira, no te puedes comer los muebles. ¿Por qué? Porque damos por hecho que en la naturaleza humana no está el comerse los muebles, a no ser una persona que tenga problemas mentales o que tenga un trastorno realmente fuerte, que sepamos que haga eso. Pero lo normal, un ser humano no come tela, no come madera. Por lo tanto, nosotros podemos poner reglas en nuestra casa, pero ninguna va a ser, por ejemplo, no te comas los muebles. ¿Por qué? Porque no está en la naturaleza. Sin embargo, ¿cuáles son las cosas que reglamentamos? Las cosas que sabemos que el ser humano puede hacer. Mira, no dejes las cosas regadas, mira, quítate los zapatos, cosas así que sabemos que está en la persona. De la misma manera, Dios, Adán y Eva le dio un solo mandamiento. Solamente le dijo, no comerás de este árbol. Una sola prohibición ellos tenían. Y era relacionado con algo que ellos hacían, que era comer. Y era que no podían comer de ese fruto. Esa era la única desobediencia posible. ¿Por qué? Porque en ellos no había pecado, había una naturaleza santa y pura, que es la que un día tú y yo tendremos cuando venga la resurrección, que eso en su momento lo vamos a estudiar también como parte de los fundamentos. Eso es una de las promesas eternas que tenemos, que cuando ya no tengamos este cuerpo, Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, santificado, regenerado. ¿Por qué? Porque el pecado se aloja en el cuerpo y se aloja también en la mente. ¿Por qué? Por la sociedad en la que nosotros vivimos, que es una sociedad pecaminosa, que también, es decir, el pecado está en nuestro espíritu. La carne no es solamente el cuerpo, sino también que tiene una componente espiritual. Está en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Es decir, tanto en el espíritu tenemos tendencia a hacer lo malo, como en el alma tenemos sentimientos incorrectos, como también nuestro cuerpo tiene deseos incorrectos. La carne se expresa en todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, y es parte de nosotros. Ahora, parte de nosotros es cuando nosotros venimos a Cristo, porque la persona que no tiene a Cristo, la carne conforma todo su ser. Es decir, es una persona que está en la carne completamente. Cuando decimos una persona que no conoce a Cristo, tiene una sola naturaleza, la naturaleza pecaminosa. Es la que gobierna y domina su vida. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, que nacemos de nuevo, nosotros tenemos dos naturalezas. Y nosotros experimentamos algo que la persona que no tiene a Cristo no experimenta. Nosotros experimentamos un conflicto de naturalezas, porque tenemos dentro de nosotros dos naturalezas. Una naturaleza pecaminosa, que quiere hacer su propia voluntad, que es el ego, y una naturaleza espiritual, que es ese ser nacido de nuevo, ese nuevo yo, ese nuevo nacimiento que nos da el Señor y que hace que seamos unas personas con doble naturaleza. Por eso nosotros tenemos conflictos y luchas internas que la persona que no tiene a Cristo no las tiene. Por eso tú y yo ya no nos deleitamos haciendo el pecado, porque
la parte espiritual de Dios que el Señor puso en nosotros, esa parte que nació de nuevo, ese yo, ese nuevo hombre, se contrista, se siente mal cuando nosotros pecamos. Y por eso tenemos esa lucha entre el bien y el mal. Simplemente el resto de las personas que no tienen a Cristo, pues ellos hacen lo que bien les parece, aunque ciertamente también hasta cierto punto ellos tienen conciencia, tienen a veces luchas internas también, porque Dios puso la conciencia en el ser humano como un mensajero acerca de la voluntad de Dios. Pero no es lo mismo que siente y que experimente el cristiano, porque el cristiano incluso puede en un momento determinado pecar, pero ya no puede sentir deleite por el pecado. ¿Por qué? Porque su naturaleza cristiana no le deja. Entonces, pero bueno, eso es contenido más profundo para otro momento, pero de momento entendamos que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y esto es algo que lo expresó el apóstol Pablo cuando leemos en la carta de los Romanos, y les recomiendo que la lean más extensamente por cuestión de tiempo, no lo vamos a leer todo. En la carta de los Romanos, desde el capítulo 6, bueno, desde el principio se nos está hablando del problema del pecado, desde el capítulo 1. Pero quiero leer aquí en el capítulo 7, donde Pablo llega al clima de esta discusión, de esta, no discusión, sino de este debate, de esta lucha interna. Él está explicándole a los romanos la lucha interna que tiene el cristiano. Y él dice estas palabras, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es decir, ahí Pablo, en esto que parece como un trabalenguas, como un juego de palabras, Pablo está describiendo la lucha interna del creyente, y es que el creyente quiere hacer lo correcto, el creyente quiere agradar a Dios, pero nota que tiene una resistencia en sí mismo. Nosotros notamos que aún sabiendo que determinadas cosas son las correctas, nuestro ser nos hace resistencia. Nosotros mismos nos hacemos resistencia para hacer la voluntad de Dios. Y encontramos que hay un área de nosotros que quiere hacer las cosas correctas, pero hay otra área de nosotros que se deleita en el mal, que se deleita en el pecado. Es decir, queremos ser buenas personas, queremos cumplir todo lo que la Biblia dice, pero sentimos que hay una parte de nosotros que flaquea y cede. Y entonces él está diciendo, bueno, si yo como ser humano, yo quiero hacer lo bueno, pero no lo puedo hacer, entonces que hay algo malo en mí, hay algo que está mal en mí, y es el pecado. En mí hay pecado. Entonces, cuando un ser humano reconoce que tiene pecado, es que está dando pasos para poderse volver a Dios. Una persona no se puede volver a Dios si no reconoce que tiene pecado. La persona que cree que todo lo hace bien, la persona que no entiende de que tiene estos problemas y no cae en este pensamiento, en este problema existencial, porque esto es como un problema existencial. Cuando empezamos a cuestionarnos a nosotros mismos, decimos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué yo quiero hacer las cosas bien y me salen mal? ¿Por qué yo quiero no gritar, pero cuando me tocan ahí en mis sentimientos grito? ¿Por qué yo quiero no decir mentiras, pero cuando me veo en una situación de presión miento? ¿Por qué yo quiero vivir una vida honesta, pero cuando me veo en una situación económica, si tengo que robar y tomar lo que no es mío, lo hago? ¿Por qué? Porque hay una parte de mí que está corrompida. Hay pecado en mí. Entonces él continúa un poco más adelante los versos, es decir, solamente escogí unos versos, pero les recomiendo, hermano, que se lo lean todo. Escogí estos versos del 22 al 25, donde él dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Este hombre interior, ¿quién es? Es ese ser nacido de nuevo. Cuando nosotros creemos en Cristo, nacemos de nuevo, y nuestro ser interior, nuestro ser espiritual,
se deleita en la ley de Dios. ¿Por qué las personas del mundo no se deleitan en Dios y rechazan a Dios? Porque están separados de Dios, su espíritu está muerto. Pero cuando una persona cree en Cristo, su espíritu resucita y hay una parte de nosotros que se deleita en Dios. Es decir, nosotros nos deleitamos en escuchar la palabra de Dios, nos deleitamos en adorar a Dios, nos deleitamos en que la presencia de Dios esté cerca de nosotros. Pero dice, pero veo otra ley en mis miembros. Eso es en su cuerpo y en sus miembros. Y a los miembros no solamente se refiere a los miembros del cuerpo, sino también se refiere a la mente, porque a veces nuestra mente divaga en cosas que a Dios no le agrada. Y dice que esa otra ley se revela contra la ley de su mente. Es decir, por un lado, Pablo está experimentando esto. Dice, yo quiero hacer lo bueno, pero hay algo en mí que se revela contra eso que yo quiero. Dice, y que me lleva cautivo. Qué tremendo. Es decir, no solamente se revela, sino que te cautiva, que te lleva preso, que te domina, en otras palabras. Que los deseos de nuestra carne muchas veces nos dominan, hacer las cosas que no queremos hacer. Y cuando nosotros estamos en los primeros pasos, conociendo al Señor, vemos como muchas veces somos llevados cautivos a hacer cosas que no queremos. Las hacemos porque en ese momento nos da un placer, un alivio, un deleite, pero luego nos entristecemos y lloramos porque fuimos llevados cautivos a hacer eso que no queríamos hacer. Por ejemplo, cuando Pedro negó a Jesús, Pedro no quería negar a Jesús. De hecho, cuando Jesús le anunció, Pedro, hoy todos ustedes, le anunció a sus discípulos, hoy todos vosotros os escandalizaréis de mí. Es decir, ustedes se van a escandalizar de mí porque escrito está, y era el pastor y serán dispersas las ovejas. Pedro respondió, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Si yo tengo que morir contigo, voy a morir contigo. Pedro dijo esto de corazón, claro que lo dijo de corazón. Él estaba dispuesto a morir con el Señor. Él quería, él amaba al Señor. Para él no había otra vida fuera del Señor. Sin embargo, cuando vino un momento crucial, él no halló fuerzas para cumplir el deseo de su corazón, sino que su instinto de supervivencia, su carne, porque el instinto de supervivencia está en la carne. En la carne es una mezcla, no es solamente está la parte pecaminosa, en la carne también está toda la parte que Dios creó para nuestra vida. Es decir, la carne es la que tiene necesidades de comer, de dormir, es decir, son todas cosas que Dios creó que antes del pecado original eran todas buenas, pero todas esas cosas fueron corrompidas, fueron contaminadas por el pecado. Y por eso es que hay excesos. Es decir, no es lo mismo dormir que holgazanear, no es lo mismo comer que la glotonería. Es decir, todos esos excesos provienen del pecado que contaminó la carne. Entonces, el instinto de supervivencia es algo que Dios lo puso para protegernos, para que pudiéramos escapar del peligro. Pero cuando no lo dominamos, cuando está en un exceso, que fue lo que le pasó a Pedro, él quería dar su vida por el Señor, pero no lo pudo hacer, sino que su carne tomó el control y negó al Señor, mintió, negó haberlo conocido. Es decir, ¿cuántos pecados cometió en un segundo? ¿Por qué? Él no quería hacerlo, él no se lo propuso, él no lo planificó, no fue como Judas, que ya era un pecado premeditado, sino que su carne lo llevó cautivo. Lo llevó cautivo y después que Jesús lo miró y que el gallo cantó, él lloró amargamente. ¿Por qué? Porque vio que no le pudo ser fiel al Señor, porque vio que falló. Entonces, esto es lo que Pablo estaba experimentando y él estaba diciendo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, que cuando uno se siente así, cuando uno se siente cautivo de sus pasiones, de sus deseos, de los pensamientos y de las cosas de la carne, uno se siente miserable. ¿Por qué? Porque uno se siente que no tiene control ni de su propia vida. Y uno se siente miserable. Por eso decía, miserable de mí. ¿Quién me va a librar de esta situación? ¿Quién me va a librar? Y luego él mismo se responde. Y él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso es tan importante cuando Jesucristo es el Señor de nuestra vida, porque cuando Jesucristo es el Señor de nuestra vida, Él es el que
toma control de nuestro pecado. Por eso nosotros no podemos, es decir, luchar directamente nosotros contra el pecado, sino lo que tenemos que hacer es agarrarnos de Dios, llenarnos de su espíritu, porque es el espíritu del Señor dentro de nosotros el que toma el control y toma la rienda y nos da a nosotros la oportunidad de decirle que no al pecado. Es Él el que nos da la fuerza para poder llevar una vida santa y agradable a Dios, porque tú y yo con nuestra propia fuerza no podemos, con nuestra propia fuerza nos pasa esto. Todo está muy bonito hasta que nos presionan. Y así vive el mundo. Las personas del mundo piensan que son buenos porque dicen yo tengo estos valores, tengo estos otros valores y hago esto así, y hago esto correcto, pero todo eso es relativo, todo eso es superficial, porque cuando aprietan las circunstancias, ahí es donde el ser humano saca el pecado que lleva adentro. Cuando todo está bien es muy fácil ser buena persona, pero cuando de eso depende tu vida, nosotros los que venimos de Cuba sabemos lo que es. No es lo mismo montar un bus y hacer la fila y comportarse decentemente como un ser humano civilizado cuando dentro de 5 minutos viene otro y a los 10 o 15 viene otro, que cuando llevas 3 horas en una parada y no pasa el bus y hay cientos de personas esperando el mismo bus, y cuando ese bus llega después de 3 horas y no se sabe cuándo va a llegar el próximo, ahí es que se ve la naturaleza pecaminosa del ser humano. Nosotros hemos visto cosas terribles a la hora de subir un bus. Las personas se aplastan unas a las otras, no tienen consideración los ancianos. Es una cosa terrible. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando hay un momento de tensión, cuando hay un momento de prueba donde la persona saca, es decir, algo que saca a flor de piel los instintos nuestros de seres humanos, sale a la luz nuestro verdadero pecado. Las personas saben comportarse muy bien y no robar y no mentir mientras todo está bien, pero cuando de eso depende tu vida o de eso depende la vida de un hijo tuyo, pues entonces, tristemente, como seres humanos somos capaces de hacer cualquier barbaridad, somos capaces de hacer cualquier cosa terrible. Solamente con Dios y con el Espíritu Santo tomando control es que en un momento de presión nosotros no cedemos. Por eso fue que Satanás le dijo a Dios, cuando Dios le dijo, ¿viste mi siervo Job? Que no hay otro como él en toda la tierra. ¿Qué le dijo Satanás? Pues claro, si tú lo tienes ahí todo bendecido, protegido, que no se le puede tocar, pero déjame tocar todo lo que tiene, a ver si no te va a maldecir en tu propia cara. ¿Por qué? Porque Satanás entiende nuestra naturaleza. Él sabe que cuando él presiona los botones que tiene que presionar, él sabe que cuando toca las teclas que tiene que tocar, él sabe lo que sale de ti y de mí. Pero, oh sorpresa, cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, el enemigo toca las teclas y lo que sale de nosotros es el fruto del Espíritu: paciencia, paz, gozo, templanza. Cuando de nosotros salen estas cosas, entonces realmente hemos vencido. Y por eso que Jesús dijo, yo he vencido al mundo, porque Él, lleno del Espíritu Santo, pudo vencer todo esto. Y esta victoria nos las dio a nosotros. Por eso dijo el apóstol Pablo, gracias a Dios por el Señor Jesucristo, que es el único que nos libra de esta situación de la ley del pecado. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y esto no significa de que Pablo viviera en pecado, sino que él entendía que en su carne lo que había era pecado. Y es muy importante que tú y yo como cristianos maduros entendamos esto, que no idealicemos, que no nos idealicemos a nosotros mismos ni idealicemos a las personas. Todas las personas tienen una ley de pecado en su cuerpo, en sus miembros. Por eso es que vemos que a cada rato suceden, como decimos, explotes y cosas que decimos, wow, ¿y cómo pasó esto? Hace poco estábamos viendo en las noticias que tristemente sucedió que un pastor cometió un adulterio terrible y después se suicidó. Eso ocurrió en Zimbabue, si mal no recuerdo. Y hay veces que nos escandalizamos de estas cosas. ¿Por qué nos escandalizamos? Porque idealizamos, porque pensamos que porque ya una persona es pastor, siervo de Dios o lo que sea, ya esa persona ya no tiene problemas con el pecado. Y esto es falso, hermano. El apóstol Pablo lo dijo, yo con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero la ley del pecado está en mi carne. En mi carne está la ley del pecado. Y si una persona no se mantiene llena del Espíritu Santo, esa ley
coge fuerza y toma el control, y aún la persona sabiendo que está mal comete pecado. Por eso es tan importante la oración, la búsqueda. Por eso el Señor dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, cuando vemos que estas cosas pasan, es porque la persona se descuidó espiritualmente. Si David, cuando se descuidó, el rey David, sabemos lo que pasó, que cometió un pecado terrible y no uno, varios. Eso le puede pasar, hermanos, a cualquiera. Por eso tenemos que orar por nuestros líderes y pastores y no idealizarlos. Aquí el único santo es el Señor Jesucristo, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son los únicos santos en su naturaleza. Nosotros somos santos porque somos santificados por la sangre de Cristo. Somos justificados y cuando estamos en Cristo somos santos, pero todavía tenemos este problema en nuestra carne y tenemos una lucha interna que nos va a durar hasta que Cristo venga. Amén. Entonces vamos a ir adelantando que el tiempo apremia. Entonces dicen en Gálatas, entonces dice Gálatas, el apóstol Pablo sigue diciendo en Gálatas 5 del 16 al 18, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, que Pablo nos dice aquí cuál es la solución. Nosotros tenemos esas dos naturalezas, pero tenemos que escoger la naturaleza espiritual y andar en el espíritu. En su momento lo vamos a explicar cómo es que andamos en el espíritu, pero básicamente es orando, leyendo la Biblia, rechazando andar en las obras de la carne. Nosotros tenemos que identificar las obras de la carne y alejarnos de ellas y andar en las cosas del espíritu, porque dice que estos se oponen entre sí, se oponen para que haya problema, para que haya enemistad, para que haya situación dentro de nosotros. Pero cuando nosotros nos entregamos al control del Espíritu Santo, dice que ya no estamos bajo la ley. Es decir, que el Espíritu de Dios es el único que puede vencer este problema de pecado que tú y yo tenemos. Quiere decir que aunque tú y yo nos hemos arrepentido y tenemos que vivir una vida de constante arrepentimiento y una vida de lucha contra el pecado, como decía el apóstol, aún no habéis luchado hasta la sangre, aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es decir, que vamos a estar combatiendo contra el pecado todos los días de nuestra vida. Lo que distintos pecados, no vamos a estar permaneciendo en el mismo pecado, pero pecado en nuestra carne hay bastante que combatir. Entonces, vamos a ver cuáles son estas obras de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y estos son los nombres, hermanos, los nombres que le da la Biblia y que tenemos que saber. Y hoy vamos a mencionarlos, pero no lo vamos a dejar así. Ya cuando comencemos el año que viene, vamos a entrar en detalle. Vamos a entrar en el detalle porque necesitamos entender cada una de estas obras, cada uno de estos conceptos para que los podamos identificar en nuestra vida y para que podamos ser libres de esto, para que lo podamos confesar y lo podamos dejar atrás. Hoy lo vamos a mencionar para que ya estemos remojándonos y ya estemos preparándonos y estemos entendiendo de las cosas que tenemos que arrepentirnos constantemente. Pero no la vamos a dejar así, solamente enunciándolo, porque queremos que estas clases, estos estudios transformen tu vida y que nosotros salgamos diferentes después de haber pasado toda esta etapa, salgamos más santos, más puros, más fortalecidos en el Señor. Entonces dice que las obras de la carne, según Gálatas del 19 al 21, son adulterio, fornicación, que en el griego estas dos palabras es la misma, que es porneia. Eso lo vamos a estar viendo en su momento en detalle. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que son como divisiones, herejías, que tiene que ver también con divisiones, pero en el tema de las enseñanzas, son enseñanzas que producen sectarismos y que producen divisiones en las iglesias, envidias, homicidios, y homicidios no es solamente físico, sino espiritual, porque Jesús dijo que el que le diga necio, fatuo a su hermano está cometiendo homicidio en su corazón. Es decir,
cuando, es decir, el odio es homicidio también, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, que estas cosas están en nuestra carne, pero nosotros las tenemos que rechazar. Y aunque hemos caído o a veces caemos en alguna de ellas, no la podemos practicar como si eso fuera algo normal. No podemos decir, no, yo soy así, es que mis padres, que yo nací así. Sí, tenemos estos problemas, pero los tenemos que erradicar. ¿Por qué? Porque nos está amonestando el apóstol Pablo y nos está molestando la palabra de Dios, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, que no, si practicamos estas cosas no vamos a entrar al reino de Dios. También en Romanos 1 del 29 al 31 nos menciona estas obras de la carne. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, es decir, todas estas son las injusticias que la persona está atestado, que el ser humano natural que no tiene a Dios está atestado. Dice fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. También aquí en Romanos 13, del 13 al 14 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, no le demos no creemos las condiciones para que se manifiesten esos deseos, sino que alejémonos de todo lo que nos lleva, de todo lo que nos impulsa a cometer este tipo de cosas. Dice en 1 Corintios 6 del 9 al 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. ¿Por qué dice no erréis? Porque algunas personas hierran creyendo que las personas que practican estas cosas pueden entrar al reino de los cielos. Y él dice, no erréis, no os equivoquéis en esto, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, que las personas que practican estos pecados no pueden vivir con Dios porque los practican y deciden vivir en ellos. Es decir, hasta que nosotros no entendamos que esas cosas están mal, nos sintamos mal por ellas y tomemos una decisión con nuestra voluntad de dejar estas cosas y volvernos a Dios, aunque nos implique tristeza, aunque nos implique dolor, aunque nos implique pérdida. Por eso el Señor dijo, mejor si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo de ti. Si tu pie derecho, tu mano derecha te es ocasión, arráncalo de ti, porque te es mejor entrar tuerto en el reino de los cielos que ir completo para el infierno. Entonces esto es una situación porque muchas de estas cosas, quitarlas de nosotros va a ser doloroso, porque ya estamos habituados, porque ya nos producen ciertos deleites, placeres, que cuando nos los quitan sentimos dolor, pero tenemos que tener presente de que esto es muy importante. Por eso le vamos a dedicar a todo esto su tiempo. Ahora lo estamos solamente mencionando, pero lo vamos a dedicar su tiempo. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión de vida o muerte, porque la palabra de Dios nos enseña que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces, yo estos pecados que mencionamos anteriormente, estas obras de la carne, las agrupé en estos 4 grupos para después estudiarlos a profundidad, que no va a ser hoy. Que es decir, los pecados sexuales, que es todo lo que tiene que ver con adulterio, fornicación, la prostitución, la pornografía, el bestialismo, homosexualismo, todo ese tipo de cosas.
los pecados sexuales. Está este otro grupo que es la idolatría y el ocultismo, la hechicería, el espiritismo, consultar los muertos, practicar todo tipo de cosas, que es decir, de experiencias para tener contacto con el mundo espiritual, meditaciones, prácticas, creencias en amuletos, en el zodiaco y toda una serie de cosas, muchísimas que para mencionarla tenemos que dedicarle su tiempo, pero que se lo vamos a dedicar para que tú y yo podamos identificar estas cosas en nuestra vida y llamarlas por su nombre y quitarnos de estas cosas. Pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas son todos los excesos, los vicios, las glotonerías, las avaricias, los deseos, es decir, todo lo que es fuera, que se va al exceso, que se va fuera del orden de Dios. La pereza, la glotonería, todas estas cosas son pasiones desordenadas, el amor al dinero, todas estas cosas, la estafa, todas estas cosas, y los pecados relacionales. Aunque todos los pecados son contra Dios y todos los pecados afectan a las personas, aquí le puse este nombre de pecados relacionales a lo que tiene que ver con nuestras relaciones con otras personas, que por supuesto también estarían incluidos los pecados sexuales, pero por su naturaleza y su gravedad están separados aparte. Pero estos pecados relacionales son todo lo que tiene que ver con celos, envidia, mentira, gritería, odio, homicidio, la murmuración, maledicencia, todo ese tipo de cosas están aquí en este grupo. Entonces aquí los separé por estos grupos para en su momento, como les decía, poder profundizar, porque nos tomaría demasiado tiempo y no lo podemos ver en una clase, y no lo quiero dar por arribita, hermanos, porque esto es muy importante. Dios viene a buscar una iglesia limpia y sin mancha. Jesús viene por una iglesia limpia y sin mancha, y tenemos que limpiarnos de todas estas cosas, porque si no nos limpiamos de estas obras muertas, de estas obras de la carne, no podemos avanzar al cumplimiento del propósito de Dios y no podemos heredar el reino de Dios. Así que es una cosa de suma importancia. Así que cuando comience el año vamos a comenzar con esto bien fuerte, y vamos a ministrar liberación, vamos a estar haciendo oraciones de rompimiento. Estas cosas las vamos a poner por obra, hermano. No solo conocimiento, no solo saber lo que es, sino que vamos a pasar por un proceso de purificación. Amén. Y posiblemente los convoque a un ayuno para que ayunemos antes de meternos en esto. El Señor me guiará y me mostrará, pero posiblemente iniciemos con un ayuno, convocando un ayuno para luego meternos a limpiarnos y purificarnos de todas estas cosas. Y brevemente vamos a ver las obras de la ley, que es el otro grupo de obras muertas, que esta frase dice, traducida al griego, se refiere al esfuerzo propio, legalista, es decir, la tendencia de autojustificarse. Es esa parte de nosotros de querernos ganar el reino de los cielos por obras. Es decir, por un lado está que no podemos entrar al reino de los cielos si practicamos estos pecados, pero por otro lado está querernos ganar el reino de los cielos con nuestro esfuerzo. No, porque yo doy comida a los pobres y yo hago esto y yo hago aquello, y por tanto Dios a mí me tiene que salvar porque soy una persona buena, soy una persona que, es decir, es el intento del hombre de ganarse el reino de los cielos por obra y de ganarse la aprobación de Dios. También son obras de la carne y son obras de la ley, es decir, también es pecado y son cosas de las que tenemos que arrepentirnos, son obras muertas. Entonces, aquí tenemos tres grupos también que en su momento lo estudiaremos, que son las reglas dietéticas, es decir, que creamos que si como este alimento no voy a entrar al reino de los cielos, que si no como voy a entrar, que si sí como voy a entrar, estas cosas. Los ritualismos, es decir, que creer que si practico una cosa voy a entrar al reino de los cielos y si no la practico, pues no. Y el moralismo, que es esta parte de creer que si yo hago mi propio esfuerzo por no cometer determinados pecados externamente, pues voy a entrar al reino de los cielos.
Entonces, vamos a leer solamente algunos versículos y ya en su momento esto también lo estudiaremos a profundidad. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Es decir, que no nos dejemos juzgar. Siempre va a haber quien nos juzgue. Lo que dice que en nuestra mente no nos dejemos juzgar por estas cosas. Dice, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ya estas cosas nos van trayendo luz acerca de estos temas, pero como les decía, por cuestión de tiempo, en su momento lo debatiremos a más profundidad. Dice, Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento, no entendéis que todo lo que entra a la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, es decir, las obras de la carne, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es decir, estos son ritualismos y cosas que practicaban los judíos y que creían que si no las practicaban, pues estaban en pecado. Y Jesús les está hablando que estos son los verdaderos pecados, lo que habíamos estudiado en las obras de la carne, pero que estos rituales y cosas no traen es decir, espiritualmente no producen salvación. Dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a las débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Es decir, Pablo le estaba hablando a los Gálatas porque luego de haber conocido a Cristo, pues entonces empezaron a querer salvarse por obras y a guardar obras que él le llamó débiles y pobres rudimentos que esclavizan a los hombres. Y estaba preocupado Pablo de que ellos se perdiera la obra redentora de Jesús por ellos estarse esclavizando con estas cosas. Entonces, estas obras de la ley en su momento la vamos a ver, pero lo podemos resumir con todos los esfuerzos que hace el hombre por querer agradar a Dios y no entender que la salvación es por fe. Y que es el Espíritu Santo en nosotros el que produce esa fe y el que produce las obras de justicia que realmente son las que pertenecen al reino de Dios. Amén. Dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos no, aquí no puse bien el capítulo, versículos del 9 al 12. Tengo que revisar aquí para ver bien el capítulo. Amén, aquí debe estar en la próxima, tampoco lo puse. Gloria a Dios. Bueno, ahora se los busco. Lo voy a buscar un segundito rápido. Amén. Vamos a buscarlo aquí en el folleto. Un segundito. Para que se quede bien ahí los versículos. Bueno, se los prometo para la próxima clase. En la próxima clase, cuando hagamos la recapitulación, vamos a ver esto para que, es decir, porque aquí puse los versículos, pero no puse el capítulo. Gloria a Dios. Entonces, aquí estamos viendo que nos dice el apóstol Pablo, nos está diciendo que tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. Es decir, ¿por qué? Porque los judíos se creían que por ellos guardar sus rituales y hacer todas las cosas que hacían, ya ellos tenían ganado el reino de Dios. Y él está diciendo que no es así, que la salvación viene
cuando todos procedemos al arrepentimiento, cuando todos nosotros entendemos que en nosotros está el pecado, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nos humillamos a Dios y nos llenamos de Dios para que Él nos ayude a dejar el pecado. Pero cuando nosotros creemos que por guardar ciertas cosas y rituales nos salvamos, pues allí estamos incurriendo en otro pecado y del cual tenemos que arrepentirnos, que es del creer que nos ganamos la salvación por las obras de la ley. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por... Ay, perdón, que tengo aquí. Déjame cerrar aquí un momentico. Voy a leer de nuevo. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, que justamente lo que decíamos cuando poníamos la ilustración de que no le digo a una persona que no se puede comer los muebles. La ley lo que nos muestra es nuestra naturaleza. La ley está escrita para que nosotros sepamos las cosas que no podemos hacer porque están en nosotros. Por eso es que el Señor tuvo que dar la ley de los 10 mandamientos y muchos otros mandamientos que también dio en el Antiguo Testamento, porque ya Dios estaba viendo el pecado en el ser humano y de antemano nos dijo, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. ¿Por qué? Porque Él lo vio en nuestro espíritu. Él vio en el espíritu de la humanidad la tendencia, el deseo de cometer todos estos pecados que hemos mencionado anteriormente en las obras de la carne. Entonces, dice que por la ley nadie será justificado. Es decir, que la ley no está hecha para que nosotros por nuestra propia fuerza la podamos practicar, sino para que nosotros podamos entender cuán pecadores somos y para que nosotros podamos proceder al arrepentimiento, que es lo que realmente nos salva, el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso el apóstol Pablo decía que la ley es ese ayo que nos lleva a Cristo. El objetivo de la ley es humillar al hombre y que entendamos que no podemos levantar los ojos delante de Dios porque tenemos pecado. ¿Para qué? Para que podamos recibir el regalo de la salvación que es por gracia. Por eso cuando le trajeron a esta mujer adúltera a Jesús y la querían apedrear porque era lo que decía la ley, Jesús le dijo, ok, pues que tire la primera piedra el que no tenga pecado. Y todo el mundo dice que desde los más viejos hasta los más jóvenes, uno a uno, se fueron yendo porque todos entendieron que tenían pecado. Todos tenemos pecado. Amén. Entonces, de esta manera terminamos esta clase de hoy. En la próxima clase, que ya va a ser la última de este año 2023, vamos a estudiar las evidencias del arrepentimiento y ya luego vamos a dejar para el año que viene lo que es profundizar. Vamos, antes de pasar al próximo fundamento, vamos a profundizar en estas obras de la carne, las vamos a desglosar y vamos a identificarlas con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas y vamos a tomar acción. Vamos a hacer confesiones, vamos a hacer renuncias, vamos a hacer declaraciones y vamos a ser libres de estas cosas. Vamos a empezar el año haciendo una limpieza en nuestra vida. Muchas veces empezamos el año y queremos que nuestra casa esté limpia, que todo esté nuevo, renovado, y eso está muy bonito, pero Dios quiere limpiarnos y que empecemos el 2024 purificados y limpios, listos, sabiendo que la venida del Señor cada día se acerca más.